en un archivo marcado como no clasificado, pero resguardado con celo en los servidores del Comando Estratégico de los Estados Unidos, un documento singular quedó al descubierto. Complan 8888. A diferencia de los fríos manuales que suelen abundar en la arquitectura de la defensa estadounidense, este plan no aludía a conflictos nucleares ni amenazas cibernéticas. Su contenido era otro, uno que parecía arrancado de las entrañas de una novela de horror. Un protocolo de guerra detallado para enfrentar un escenario apocalíptico con criaturas reanimadas, sin voluntad, sin alma, hambrientas de caos. Los zombies. La existencia del documento es real. No se trata de una leyenda urbana ni de una estrategia de ficción filtrada para alimentar el folclore digital. Fue redactado en 2011 como un ejercicio serio en Nebraska. Su propósito oficial, entrenar a los planificadores militares en protocolos de defensa y contingencia, utilizando un escenario lo suficientemente extravagante como para evitar conflictos diplomáticos con países reales. Pero en su interior, lo que debía ser una simple simulación se convirtió en una siniestra arquitectura de defensa ante lo impensable. El texto se despliega con una frialdad quirúrgica. Desde su introducción, dejan claro que se trata de una respuesta operativa ante la amenaza que suponen entidades no humanas reanimadas mediante patógenos, energías desconocidas o fuerzas aún no comprendidas. El documento no se burla de su propia idea. No hay humor. No hay ironía, solo lineamientos, clasificaciones, estrategias de protección y protocolos de eliminación. Complan 8888 distingue 7 tipos de entidades. Las primeras, zombies patógenos, surgen como consecuencia de una infección viral descontrolada. La segunda clasificación aborda a los zombies radiactivos, aquellos expuestos a niveles de radiación que alteran su estructura orgánica y su comportamiento. Luego vienen los zombies mágicos, entidades que han regresado al movimiento mediante prácticas ocultistas o rituales arcanos. Más adelante el documento menciona zombies creados por simbiontes, organismos parasitarios que han tomado control del huésped y anulan su autonomía. Pero hay más, zombies inducidos por energía, alterados a través de campos electromagnéticos que afectan su sistema nervioso central. Zombies espaciales, cuya procedencia se sugiere como de origen no terrestre. Y por último, los zombies vegetarianos, una categoría extraña y casi satírica, pero en el plan tiene un lugar reservado como amenaza a los ecosistemas, al devorar de forma compulsiva todo lo vegetal a su paso. Cada clase incluye patrones de comportamiento, resistencia al armamento convencional, capacidad de propagación y medidas para su neutralización. El tono es clínico, sin emociones. Se trata, al fin y al cabo, de una amenaza que debe ser comprendida, contenida y erradicada. El documento no hace referencias a películas, libros o videojuegos. Todo se presenta como una parte de un manual militar estándar, como si se tratara de un brote real de viruela o una invasión táctica desde ultramar. Lo más inquietante del plan no son las criaturas en sí, sino la minuciosidad con la que se traza cada paso de la defensa nacional. Se contemplan líneas de cuarentena, protocolos para aislar grandes centros urbanos, designación de zonas seguras, distribución de suministros, el uso de fuerza letal sin advertencia y la neutralización de estructuras civiles si se convierten en focos de propagación. La administración local se subordina a la autoridad militar, las libertades individuales quedan suspendidas, el Estado se transforma y en su lugar queda un mecanismo puro de control y subsistencia. Hay una sección dedicada al uso de fuego táctico, otra a la interrupción de las telecomunicaciones para evitar el pánico masivo, y un anexo completo que indica cómo debería reaccionar la estructura de mando ante una pérdida total de la cadena de comunicación. El documento es, por definición, un plan para sobrevivir al colapso. El mundo descrito en el Complan 8888 no es un producto de la imaginación, sino una amenaza en potencia a la que se le han asignado códigos, respuestas, misiones y estrategias. Lo que verdaderamente inquieta no es la amenaza descrita, sino la seriedad con la que ha sido contemplada. Suscríbete.